Bien, chicos, ¿cómo están? Todos, espero que bien. Estamos ingresando ya a la experiencia de aprendizaje número 9, la última de este año académico, ¿ok? Yo sé que todos van a trabajar muy bien y van a participar, y esta clase se va a enriquecer justamente con su participación. El nombre de esta experiencia es Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio. Entonces, yo creo que ustedes ya vamos analizando a qué se refiere, ¿no? A qué se refiere esta actividad, ¿no? Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio, ¿no? Entonces, y vemos la imagen que nos da a entender mucho sobre lo que vamos a tratar durante toda esta experiencia de aprendizaje. La actividad número 1 es, recogemos información sobre acontecimientos de violencia en la mujer aplicando progresiones geométricas, ¿ok? Bien, vamos a empezar entonces, ya más o menos ahí tienen ustedes lo que vamos a trabajar. Entonces, miren aquí, ustedes están observando nuestra, vamos aquí, bien, la parte de la situación significativa, la parte de la situación presentada respecto a la experiencia de aprendizaje nuevo, ¿no? Y esto se ha sacado del comercio, ¿no? Que es virtual, ¿no? De la fecha 14, ahora recién nada más, 14 de noviembre, ¿no? Donde nos da una noticia muy triste, como muchas que escuchamos. Joven queda desfigurada tras ser atacada por su pareja. La fiscalía dispuso la libertad del agresor de tentativa de feminicidio, ¿no? Entonces, mire, ¿cómo vamos con esta lucha diaria, no? Hay mucho maltrato, vemos las imágenes, están observando ustedes aquí, mucho maltrato, digamos, a la mujer, ¿no? Y poco es lo que se hace, porque las leyes también no están bien establecidas, ¿no? Entonces, si de repente fue tentativa, pero no pasó más, entonces, miren, vemos al sujeto que se lo decía, la mujer la golpearon, la manosearon, ¿no? Digamos, la maltrataron psicológicamente, bajaron la autoestima, ¿no? Crean temores en ella, pero muchas veces eso no es un delito, queda ahí, ¿no? Entonces hay que hacer más cosas, hay que ver que de repente mataron a una mujer recién, ¿no? Para recién hacer todo un proceso de acusación. Y que muchas veces, aún así, todavía queda suelto, ¿no? Y miren qué triste escuchar y leer, ¿no? Cómo cuenta ella, cómo quedó, ¿no? Muy aparte que cómo ha quedado físicamente, cómo ha quedado psicológicamente, emocionalmente, ¿no? Cómo es que ella ha quedado, que de repente de un momento a otro este sujeto por cosas ínfimas la maltrató y que estaba pues con toda la tentativa de matarla, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Dice, ¿qué opinión tienen respecto al hecho de sucedido? ¿No? Entonces, van a leer ustedes y qué opinión tienen, ¿no? ¿Con qué frecuencia escuchamos noticias de feminicidio en nuestro país? Y ustedes conocen también en su entorno, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Sucede eso en mi casa? De repente, no de repente que hayan matado a un familiar, o quizás sí, no lo sé, si pueda o no contarlo, pero sí de maltratos, ¿no? Dentro de la familia, ¿no? Pero también fuera en el trabajo, ¿no? Con discriminación, con que de repente hasta por ser mujer y ser mamá ya no tiene oportunidad laboral. Eso también es un maltrato a la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué conocimientos matemáticos nos ayudan a conocer el aumento de estos casos? Porque hay aumentos, y más aún en esta época de pandemia que hemos vivido, ¿no? Sí ha habido, y ahora las oportunidades laborales también. ¿Qué está pasando con está viendo esta parte de la discriminación? ¿Sigue latente aún, ¿no? Con la mujer, ¿no? Escuchaba una noticia, hablaba de que justamente por tener hijos o por ir a buscar trabajo con un bebé, como que estuvo en desventaja esta mujer, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo. Entonces, de eso también es un tipo de maltrato, ¿no? Entonces, el propósito para esta actividad es justamente, vamos a trabajar la parte de progresiones geométricas y vamos a trabajar y emplear estas reglas de formación, las vamos a identificar, ¿ya? Y vamos a identificar también el término desconocido y el término a calcular, ¿ok? Aplicando estrategias. Bien, entonces aquí tenemos la primera parte y analicemos esta situación, ¿no? Nos dice, en la comisaría de un distrito nos informan que cada día se van duplicando los casos de feminicidio en nuestro país. Si el domingo 14 de noviembre, es un caso que estamos colocando aislado, ¿no? Para hacer el tema, se reportaron 5 casos en una semana. ¿Cuántos casos tendríamos reportados si fuera cierto esto de que cada día se duplican los casos de feminicidio, ¿no? Entonces, miren, si el domingo 14 de noviembre se reportaron 5 casos, en una semana, ¿cuántos casos tendríamos reportados? ¿Qué conocimiento matemático me va a ayudar a resolver esto? Justamente
progresión geométrica, que ya lo hemos visto algo básico, pero ahora vamos a recordar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que saber en una progresión geométrica? Dice, viene a ser una sucesión de números, pero esta sucesión no se da porque sí, tiene algo, hay una regla de formación, ¿no? Entonces, cada uno de ellos dice, excepto el primero, es igual al anterior, multiplicado por un número fijo llamado razón. Entonces, ahí tiene esa secuencia, ¿no? Esa digamos, característica. Entonces, hay un patrón. En este caso, el patrón se le llama la razón. Y este patrón, ¿cómo es? ¿Cómo se obtiene un término del siguiente término? Multiplicando por una misma cantidad. A eso le llamamos razón, que lo simbolizamos con la letra R. Y esto es progresión geométrica. ¿Qué fórmulas o qué reglas de formación me van a ayudar a mí a trabajar ejercicios y problemas de este tipo? Tenemos, si yo quiero calcular, por ejemplo, en el cuarto día, yo quiero decir, en el cuarto día, ¿cuántos casos de feminicidio se habrán presentado? Cuarto día, entonces el primer día decía que se presentó 5 casos, entonces si me dicen que se va duplicando cada día, ya 5, acá ya no será 5, ¿será cuánto? 10. Acá ya no será 10, se duplica, 20, y acá se duplica, 40, ¿no? Entonces miren cómo vamos, que lo puedo sacar, si son pequeñas cantidades, lo puedo sacar así, multiplicando, multiplicando, pero cuando ya me pidan casos mucho más grandes, ¿no? De hacer cálculos más grandes, entonces voy a aplicar esta regla de formación. Para calcular el término enésimo, es decir, el término cuarto, quinto, sexto, noveno, décimo, etcétera, aplico acá, ¿no? Que A1 será el primer término, N va a ser el número de términos, ¿ya? R la razón, que les dije es el número fijo, que va entre primero y segundo y tercero y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces tenemos la fórmula. Si me piden calcular cuántos casos en total, porque acá el problema justo dice, ¿no? Si el domingo 14 se reportaron 5, en una semana, ¿cuántos casos tendremos reportados? En una semana, en todos esos 7 días, ¿cuántos casos se tendrá reportado? La suma, ¿no? ¿Cuántos casos se han reportado? Entonces, ahí vamos con esta fórmula, la suma, ¿ya? ¿Qué necesito para calcular la suma? Necesito el primer término. ¿Qué más necesito? La razón y el número de términos. Entonces, lo primero que tengo que ver cuando voy a resolver un problema es ver, a ver, ¿qué datos necesito? El primer término, la razón, el número de términos, para poder calcular lo que me están solicitando. Bien, entonces ya sabemos cómo trabajar lo que es progresión geométrica. Acá nos estamos dando cuenta A1, A2, todo ha sido multiplicado por un mismo número, ¿ya? Que se llama razón, ¿ok? Hasta el término que queramos calcular, ¿no? Si el término que queremos calcular es el 100, el 120, o el 80, el 90, entonces no voy a ir multiplicando, 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 que sí puedo hacerlo, ¿no? Pero me va a tomar más tiempo. Para ello utilizo la fórmula que estamos observando aquí, ¿bien? Entonces, pasamos rapidito. Resolvemos la situación planteada y tenemos justamente esto. El primer día de casos reportados el domingo 14 fue de 5. Si me dice que la comisaría informa, ¿no?, que aproximadamente se duplican los casos cada día, entonces se duplican, entonces es el doble, duplica por 2, ya serán 10, será por 2, ya serán 20, es por 2, ¿no? Y así, por 2, por 2. Entonces tenemos que, saco mis datos, ¿cuál es mi primer término? ¿Qué necesito para la suma? El primer término, A sub 1. A sub 1 será 5, pues empezó con 5 casos, ¿no? La razón se va duplicando, me dicen, ¿no? Cada día se duplica. Entonces, por 2, por 2. La razón es 2. ¿Por qué N he puesto 7? Porque dice, en una semana, ¿cuántos casos reportados habrá habido? Entonces, N es 7. 7 días tiene la semana. Entonces, N, número de términos, 7. Aplico la fórmula de la suma. Voy a calcular la suma de los 7 términos, ¿ok? Entonces digo, A sub 1 era 5, ahí está. La razón es 2 elevado a ¿qué? A la n, muy bien, que es 7, menos 1. Todo sobre la razón menos 1, 2 menos 1. Entonces, estoy aplicando tal cual la fórmula y hago el cálculo, ¿no? Hago la operación que ustedes ya saben, pueden usar también Photomat, los que tienen, ya no es importante. Y si no, lo hacen su cálculo con calculador o manual. ¿Y qué he obtenido? ¡Wow! 635 casos, ¿no? Si eso fuera así como informa la comisaría, ¿no? Si eso fuera el caso, imagínense cuánto tendríamos en una semana, ¿no? Entonces, según lo informado, en una semana se tendría reportado 635 casos. Miren, ya calculamos, ¿no? Situación 2. María cuenta su testimonio de maltrato sufrido a 3 mujeres para así también evitar que ellas sean víctimas. Y la consigna es que cada una de ellas cuente a 3 más, y así sucesivamente. Si María empezó el lunes y cada día realizan estas charlas, el día viernes, ¿cuántas mujeres habrán sido convocadas? Y en total, hasta ese día, ¿cuántas habrán sido capacitadas? Me están pidiendo 2 cosas, ¿no? Hasta el día viernes, ¿cuántas mujeres se les ha convocado? ¿No? Desde el día viernes, ¿ya? El día viernes.
Y luego al final, durante los 5 días, cuántas mujeres han sido capacitadas con esta charla, ¿no? De dar testimonio de cómo ha sido su maltrato, y de repente para que las demás estén alertas, ¿no? ¿Qué cosa puede, que de repente ellos países no consideran maltrato, pero que sí, ¿no? A María le puede haber sucedido y ella va a dar el testimonio. Bien, entonces, ¿qué necesito acá? Dice, interpretamos el problema aplicando la progresión geométrica. Dice María, empezó a contar su testimonio a 3 mujeres. Entonces María empezó una mujer. Ella empezó solita, una. Ella será el primer término, ¿sí o no? Ya, muy bien. El primer término sería 1, porque empezó María, ¿no? ¿A cuántas contó? A 3. Entonces María contó a 3 personas su testimonio. Y luego dice, ¿no? Para que ella sea, y la consigna es que cada una de ellas, ¿no? Cada una de ellas cuente a 3 más. Así, y así sucesivamente. O sea, contó a 3, estas 3, cada una va a contar a 3, 3, 3, ya no son 3, serán 9, ¿cierto? Y estas 9 van a contar a cada uno a 3, 3, 3, 3, 3, ya no será 9, será 27, y así sucesivamente, ¿no? Entonces será por 3. Entonces ya estoy dándome cuenta que la razón es 3, ¿no? Va de 3 en 3, por 3, por 3. ¿Ok? Primer término 1, la razón es 3, ojo. Entonces, vamos para completar acá. Entonces, si estamos observando, ya me dijeron por ahí, identificaron que el primer término será 1. La razón, ya sacamos que es 3. Ahora me piden calcular esto y 2 cosas me piden calcular. ¿Y para eso con qué cuento? Para calcular el A sub 5 voy a trabajar con este término, ¿no? Para trabajar A sub 5, quiero saber el viernes cuántas mujeres ya han sido convocadas para el día viernes. A sub 1 será 1, ¿ya? Y la razón, que es 3, miren, así reemplazo a la n menos 1. ¿N cuánto es? ¿Cuánto me dijimos n? N, ya, si es hasta el día viernes, 5. N vale 5. Entonces acá, ¿no? Porque hasta el día viernes nada más. De lunes a viernes, n vale 5. Listo. Entonces digo 5 menos 1. 5 menos 1. ¿Ok? Así van a trabajar. Y desarrollan, y esto les va a salir. ¿Cómo será, profesor? Se supone que 3 a la 5 menos 1 será 3 a la 4. Pues 3 a la 4. ¿Y cómo se trabaja? ¿Será 3 por 4? No. 3 por 3 por 3 por 3. Recuerden que va multiplicando por 3, ¿ya? 3 por 3 por 3 por 3. 4 veces. Y saldrá así. Si quiero calcular la suma, eso ya va para su resultado, ¿no? Si quiero calcular la suma, hago el reemplazo. A su 1. Igual, vale 1. La razón, en este caso van a trabajar ustedes, ¿no? La sub 1 que vale 1, ¿no? Por la razón que vale 3 elevado a la 5, ¿verdad? Pero acá va el menos 1. En la suma va aquí abajo, menos 1. ¿Ya? ¿Y sobre cuántos? Sobre la razón menos 1. La razón era 3. 3 menos 1, 2. Desarrolla, ¿no? Y ya saldrá la suma. Es decir, estarán las dos respuestas, ¿no? El día viernes, ¿cuántas mujeres ya han sido convocadas? Y al final de toda la charla de los 5 días, ¿cuántas mujeres han sido capacitadas en total? ¿Ya? Entonces, eso es para el cálculo del número 2. Y empezamos con los retos, chicos, ¿ya? Empezamos con los retos. Ya que tenemos el reto número 1. En el concurso doble o nada, cada pregunta bien contestada vale el doble que la anterior. Por la primera se pagó un sol. Y el concursante al final se ha llevado 4.095 soles. Wow. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cuántas preguntas ha contestado correctamente? Pero nos dice que, nos da que varios datos, miren, pagó un sol el primero. Entonces, ¿qué digo? ¿El primer término será 1? Sí. Y dice que luego cada pregunta vale el doble que la otra. El doble. ¿Qué quiere decir el doble? Por 2. La razón es 2, profesores. Listo. Número de preguntas, ¿cómo vamos a calcular? ¿Y me dieron la suma? Sí, porque dice que al final el concursante se llevó 4.095. Entonces, ya tengo esto. Tengo esto de lo que me está faltando. ¿Qué cosa es? La n. Pues no sé cuántos números de preguntas son bien contestadas. Entonces, aplico esta formulita, pero voy a reemplazar, ¿no? Voy a calcular n. ¿Cómo va a ser eso, profesora? Reemplazamos. Mire, la suma. 4.095. ¿Ya? Estoy reemplazando en la fórmula 4.095. En esta fórmula estoy trabajando. ¿Ya? Entonces, dice, igual a quién? A 1. ¿Cuánto es a 1? A ver, 1, ¿no? La razón, me dijeron que era 2, no me les estoy ayudando, n no sé cuánto vale, ¿ya? Menos 1, ¿no? Ya está, menos 1. Listo, este es 1, no vayan a confundirse. Ahora, ¿sobre cuánto? La razón que es 2 menos 1 es 1, entonces prácticamente queda ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué hago, profesora? Entonces va a quedar este menos 1. Como es sobre 1, este menos 1 va a pasar a sumar. ¿Y va a ser cuánto? 4.096, ¿cierto? 4.096. Muy bien, 4.096 igual a 2 a la n.
¿no? 2 a la n porque no sabemos cuánto es. Entonces, a este le voy a descomponer en 2 a la cuánto me sale 4096. Cuando yo encuentre 2, porque tengo que tener lo mismo, porque es igualdad, ¿no? Cuando yo encuentre 2 a qué número me sale 4096, ese valor va a valer n. O sea, 2 a la 1 no podría ser, porque yo digo 2 a la 1, o sea, a ver, 2 a la 1, ¿será 4096? No, es 2. 2 a la, yo les voy poniendo un ejemplo, ¿ya? 2 a la 8, ya, voy a reemplazar, 2 a la 8. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, ¿cuánto? 128 por 2, 256. Ah, no, 256 no, todavía me falta, ¿no? Entonces tiene que ser más, ¿no? De me doy cuenta, me tiene que salir 4096, pero miren, la potencia de base 2, voy trabajando 2 por 2, por 2, por 2, por 2, y así, porque es con 2. ¿Ya? La base es 2. Entonces acá también la propia me dice que también tiene que tener la misma base para poder igualar los exponentes. ¿Ya? 2 a la cuánto me dará 4096. Ese valor que encuentre, ese es el resultado de los número de preguntas bien contestadas. Vamos a la parte, y acá van a hacer todo el proceso. Reto número 2. Calcular el octavo término de la siguiente secuencia de números. Ya. Fácil. Acá me identifican cuál es el primer término y cuál es la razón de cuánto en cuánto está avanzando el número, la secuencia de números, ¿no? Entonces, usted identifica la razón, identifican el primer término y vamos viendo el número de términos. ¿Por qué? ¿Cuánto valdrá n? Dice, si me piden el octavo término, ¿cuánto valdrá n? 8, 8, 8, ¿ok? Entonces, n va a valer 8, ya les ayudo con n, 8. Entonces, ¿qué forma le voy a aplicar esto? A1 ya lo tienen, ya está por ahí está. R también ya lo van a sacar, lo van a identificar, cuál es el patrón, de cuánto a cuánto está avanzando, de cuánto a cuánto va la secuencia, ¿no? N ya les dije que vale 8 y calculan el término octavo, ¿bien? Listo, y ya está, listo el reto 2, reto cumplido. Reto final. En una progresión geométrica sabemos que el quinto término es 324 y que la razón es 3. Ahora me piden el primer término. Entonces, ya sé el quinto término, ya me lo dijeron. ¿Ya me dijeron la razón o no? Sí, ya me dijeron la razón. N, entonces, ¿N cuánto vale? Si me dicen el quinto término, ¿N cuánto vale? 5. Claro, 5, porque están hablando de 5 términos nada más. N va a valer 5. Yo les ayudo con N. Luego, ahora, me piden calcular el primer término. Entonces yo despejé el primer término, ¿no? A su 1 acá, esto que está multiplicando, todo esto que está multiplicando a su 1, paso a dividir a la su n y tengo esta fórmula. Entonces aquí ustedes van a hacer el reemplazo para calcular el primer término. Y reto cumplido, actividad completada, ¿no? Con su participación durante el desarrollo de la clase. ¿Ok, chicos? Vamos ya en la última experiencia de aprendizaje, así es que no desperdiciemos oportunidades de terminar muy bien este año. ¿Okay? Y siempre felicito su esfuerzo, la dedicación que le pone. Y ya saben, la ficha de autoevaluación me va a ayudar a reflexionar qué tanto estoy aprendiendo de ese tema o qué me falta. Entonces, hay que contestarlo con honestidad, ¿ya? Y siempre su compromiso, ¿cómo puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Escriba, ¿no? Necesito más tiempo, necesito organizar mejor mi horario, ¿no? Necesito estar más concentrado, o de repente lo estoy haciendo muy bien, mi concentración, mi participación está dando frutos, ¿no? Ustedes, es que autocalifíquense ahí, ustedes pueden hacerlo. ¿Listo, chicos? Entonces, estamos quedándonos ahí y ya estamos en este caso para la próxima, en este caso más tardecito, a hacer nuestra actividad, ¿ok? Nos vemos.